Buenos días, mi nombre es Dana Melisa Ávila Castro, estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del programa de diseño gráfico. El día de hoy, junto con mi compañero Camilo Velosa, les vamos a hablar de un diseñador japonés, Shigeo Fukuda. Hola, mi nombre es Camilo y a continuación les voy a presentar de qué vamos a hablar y cómo fue el proceso de todo el proyecto que estuvimos realizando en torno a Shigeo Fukuda. Bueno, entonces el proceso se partió en tres partes que responden a los tres cortes que tuvimos en la universidad, en los cuales cada uno tuvo objetivos específicos y entregables específicos. Lo principal fue la entrega del anteproyecto, que más adelante les voy a presentar, que contuvo todo lo que son los objetivos específicos, el escoger el diseñador, la introducción, escoger la temática, lo cual vamos a hablar más adelante. En segundo corte, nosotros nos encargamos de realizar todo lo que fue el contexto histórico en donde vivió Shigeo Fukuda, aparte de trabajar en el corpus que analizamos durante todo el proyecto. Y ya en este tercer corte pues compila toda la investigación que entra en conclusiones y todo lo que pues concluimos a partir de Shigeo Fukuda, que también se va a ver reflejado en nuestros ensayos. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de cómo fue el anteproyecto que nosotros establecimos para el desarrollo de este proyecto. Entonces, nosotros nos basamos en lo que fueron un objetivo general y tres objetivos específicos. El general consiste en analizar las obras de Shigeo Fukuda de los años 60 hasta los finales de los 90 y cómo estas son afectadas por el contexto de la posguerra en Japón. Y como específicos tenemos comprender la influencia de la cultura japonesa de los años 60 hasta finales de los 90 y cómo el estilo gráfico de Fukuda se ve afectado en un análisis por medio de 20 obras. Segundo, identificar las figuras retóricas dentro de las obras de Fukuda desde los años 60 hasta los años 90. Y por último, entender factores que definieron el uso de la ilusión óptica como expresión principal de Fukuda durante la época de la posguerra. Para conocer la vida y obra de Shigeo Fukuda, se consultó su biografía en tres fuentes diferentes, las cuales fueron analizadas a través de una matriz de investigación, en la cual se abarcaba la fuente de origen, el nombre, el año de nacimiento, el fallecimiento, dónde estudió, profesión, técnicas utilizadas durante toda su carrera y los premios que ganó. Las tres fuentes que escogimos fueron: primero, Historia del diseño gráfico, un sitio web en el que se narra la historia completa del diseño gráfico y hace una alusión grande hacia el artista japonés Shigeo Fukuda. Nuestra segunda fuente fue la Universidad Nacional de La Plata, en la que le hace un honoris causa a este gran artista que tuvo gran impacto en el mundo también occidental. Y la tercera fuente, sacada de la revista digital Garamondongo, hace un análisis de su carrera a través de los años. Más específicamente, la Universidad Nacional de La Plata nos menciona que Shigeo Fukuda nació el 4 de febrero de 1932 en Tokio y falleció el 11 de enero del 2009. Además, nos muestra que es un escultor, diseñador gráfico, maestro de cartelería y creador de ilusiones ópticas. A comparación con la revista digital Garamondongo, que nos dice que su profesión fue netamente de docente. Las técnicas utilizadas en las tres fuentes que analizamos varían. En la historia del diseño gráfico, dice que él es un experto en el doblez de papel, dando formas tridimensionales a las ilustraciones estampadas sobre las superficies planas. Bueno, a continuación les voy a hablar del contexto histórico que estaba sucediendo durante la época que vivió Shigeo Fukuda. Realizamos un análisis que giró en torno a la comparación de, lo que estaba pasando en Japón versus lo que estaba pasando en el mundo por medio de una línea del tiempo. Entonces, pues, y en esa línea del tiempo nosotros hicimos como una categoría de esos hitos que están sucediendo, una categorización de lo que está, del contexto económico, del contexto político y del contexto cultural. Para empezar a estudiar todo lo que fue Japón de esta época, nos toca remontarnos como a lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial
y cómo Japón se vio afectada por esta misma. Entonces, cabe recalcar que Japón pues pierde en la Segunda Guerra Mundial. Ellos sufren un cambio muy grande. Eh, esta pérdida se vio en una recaída de lo económico, en la desmilitarización del país, en cambios sobre las empresas que empezaban solo como a destacar en Japón son muy pocas, eran como unas que eran como Misui, Mitsubishi, Tsukimoto y Yasuda. Además, algo que cambia mucho es el hecho de que el emperador pierde su grado de divinidad eh, y abdica, entre comillas, no, abdica de esa divinidad que tiene, ajustándose a lo que iba a ser el nuevo modelo eh, que iba a mantener Japón, y el emperador asume una posición un poco más terrenal, como más cerca a los humanos, que pues esto en contra de de lo que se venía tratando en Japón, de que el emperador era la superioridad, era lo más cercano a Dios. Entonces eso marcó ese cambio al final, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época se empezó a reconocer el voto igualitario a las mujeres y a los hombres mayores de 20 años, y además de todo hubo muchos cambios en lo que fue el sistema educativo. Eh, Más adelante, hacia los años 50, eh, alrededor del mundo se da un conflicto bélico que afectó mucho a Japón por la cercanía del país donde estaba sucediendo, y es la Guerra de Corea, que fue en el momento donde Corea queda dividido en Corea del Norte y Corea del Sur, donde Corea del Norte viene siendo la Corea socialista y la Corea del Sur viene siendo la Corea capitalista, la que está más afín a las ideales de Estados Unidos. Eh, lo que pasa en esta guerra pues es que entre Corea y Japón como que Japón trata de proveer como económicamente ayuda a Corea mientras ellos estén en la capacidad de hacerlo. Aparte, en China se estaba dando la revolución china, lo cual representó una gran amenaza para Estados Unidos debido al peligro que representaba el comunismo alrededor de Oriente, siendo particularmente importante que este no llegara a Japón. Es por eso que se da una reorganización estratégica, se establecen como tratados entre Japón y Estados Unidos, en donde Japón acepta que Estados Unidos mande tropas a Japón para poder como defenderse en contra del comunismo. Mantienen bases militares en lo que es Okinawa, con el fin de que pues el comunismo no llegue. No llegue. Bueno, como que ya cuando se acaban todos estos conflictos bélicos, eh, Japón empieza a ser parte de lo que fue el Tratado de San Francisco, por lo cual se comprometió a renunciar a sus colonias, perdiendo muchos territorios en lo que fue contra Rusia. Los norteamericanos se mantuvieron en Okinawa. No fue sino hasta los años 60 donde se empieza a dar el resurgimiento de Japón, del cual vamos a hablar en este mismo instante. En la década de los 60 la juventud deseaba vivir al máximo y expresaba esa necesidad en el cambio cultural, lo que se veía reflejado en su apariencia, ideología y nuevas expresiones. En Japón resulta particularmente relevante este cambio dada la rigurosidad de las reglas impuestas en sus comportamientos. Sin embargo, esta década es determinante para flexibilizar tales lineamientos, pues los jóvenes se constituyen en receptores de los ideales americanos y europeos y por ende los ponen en práctica. Estos cambios se ven reflejados parcialmente, ya que una vez separado el frenesí del consumo de cigarrillos, pastillas, bailes intensos, motocicletas y guitarras, optaron por enfocarse en el crecimiento económico, lo que significó retomar la mayoría de los valores tradicionales y la autoposición de una profunda disciplina. La década siguiente de los años 70 se convirtió en una época de rápido crecimiento económico y de cambios muy drásticos en Japón. Continuamente se demolían edificios antiguos y se levantaban modernos rascacielos en su lugar. La entrada de la modernidad se vio reflejada en el moderno diseño de su infraestructura, la cual estaba enfocada en lograr mayor eficiencia. Dicho proceso de expansión continúa en la actualidad,
haciendo uso eficiente de cada metro cuadrado, difundiendo la cultura de que se debe contar solo con lo necesario, siendo el exceso severamente criticado. El crecimiento rápido y que modificó radicalmente el rostro de imagen de Japón tuvo una duración inicial de 15 años, hasta que en la década de los 80 se logró vivir en el momento del esplendor, toda vez que finalizó la intervención estadounidense y pasaron a considerarse seres públicos, entrando a formar parte de un mundo de una sociedad avanzada. Proceso ya considerada inminente desde la Exposición Universal de Osaka, que tuvo lugar en 1970. Allí se deja en claro que se está abriendo un camino a nuevas inversiones significativas para Japón para lograr el reconocimiento y ser un país enfocado al crecimiento. En los años 80 es de destacar que el auge de nuevas expresiones culturales que logran que el país trascienda fronteras. Además del evidente avance tecnológico estructural, surge el anime y la industria de los videojuegos. Ello generó un marketing diferente, pues se lograba tener acceso a un mercado diferente. Por lo cuenta del estreno de caricaturas que marcan tendencia en el mundo y que permiten tener acceso de manera más amable y amena a la cultura nipona. Estas generaciones de consumo de los 80 generaron una afición similar a la ocurrida en Estados Unidos por los productos de animación de esa región, al punto que hoy se cuenta con un amplio listado de series culto como lo son Dragon Ball Z, Capitán Tsubasa o mejor conocido como Supercampeones en Latinoamérica, y Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, así como el surgimiento de las auténticas potencias del desarrollo audiovisual como Toei Animations y Studio Ghibli, siendo Studio Ghibli la contraparte de Disney. Otro producto que tuvo mucho auge fue el mundo de los videojuegos japoneses. Franquicias como Mario Bros, Street Fighters y Sonic tienen su surgimiento en productoras de consolas como lo fue Nintendo o Sega. Ofrecieron al mundo alternativas de entretenimiento en casa que también estimularon el desarrollo digital de Japón hacia el mundo y estimularon el crecimiento de una de las industrias más poderosas en la actualidad. Pero para concluir lo que fue el contexto, se puede decir que Japón es una excelente función de lo que fue la cultura occidental con la cultura oriental y fue un gran ejemplo de lo que podríamos considerar la globalización. Estamos en una cultura que está llena de variaciones, que ha sufrido muchísimos cambios desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y este fue el contexto en el cual Shigeo Fukuda desarrolló todas sus obras. Para el análisis de sus obras, escogimos 20 obras que para nosotros son las más representativas y las que tuvieron mayor impacto en toda su carrera. Así, las catalogamos en 3 grandes grupos: cuerpo, tierra y guerra. El análisis de cada obra contiene el nombre de la obra, el año de creación de esta, una pequeña geometrización, el recorrido de mirada del espectador que tiene el punto de tensión y el punto focal. Además, incluimos en una matriz un análisis de forma y un análisis verbal, la cual está dividido el análisis de forma y el verbal en manifiesto y latente. Para el análisis de obras, escogimos 3 grandes que impactaron fuertemente en el trabajo de Fukuda. Una de ellas, llamada Victory 1945, creada en 1975. Como podemos observar, el punto de tensión, más que todo, es la bala. El punto de tensión es el fusil y la bala misma. En el recorrido de mirada podemos ver que lo primero que enfocamos es la bala. Seguimos con la parte superior del fusil y después con el cuerpo de este. Por último, lo que más llama la atención al espectador es el título de la obra, ubicado en la parte superior izquierda de este, Victory 1945. De acuerdo al análisis de forma, en manifiesto, podemos decir que este póster consta de 3 elementos: tipografía, forma y fondo. En cuanto al fondo, Shigeo Fukuda optó por un color primario, el amarillo. La forma que evidenciamos traza una diagonal en todo el campo del póster, desde la esquina inferior izquierda hasta la parte superior derecha del póster. La forma representa una bala invertida hacia su arma. En este caso, la bala tiene un cabezal redondo, que apunta o señala directamente al hoyo del arma. En cuanto al arma, solo se puede evidenciar la forma del cañón, que al igual que la bala es negra y tiene detalles amarillos que ayudan a entender la iluminación y dan volumen a las formas. El cañón es alargado con una punta redonda. Pasando a la parte latente del análisis de forma, podemos ver que este póster es minimalista. Juega con la ilustración de una manera satírica, mostrando la bala volviéndose hacia su propia arma, denotando así la falta de sentido de la guerra.
En este caso, el póster fue creado en 1975, por la conmemoración del 30 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y se muestra claramente la posición que tanto Shigeo Fukuda como Japón tenían 30 años después hacia la guerra tan tensa e innecesaria que acabó con la vida de muchos inocentes. Yéndonos a la parte del análisis verbal en manifiesto, podemos observar que el título Victory 1945, ubicado en la parte superior izquierda, escrito en letras blancas y en caja alta, es una tipografía sans serif. A pesar de que su tamaño no es tan grande como el dibujo, logra resaltar ya sea por su color o por la impotencia de la utilización de las letras en caja alta. Por otra parte, en la parte latente, la tipografía utilizada demuestra fortaleza y resistencia, debido a sus formas definidas. En cuanto al grosor de esta, logra causar un gran impacto, y debido al color blanco utilizado, se podría decir que denota paz o calma, cosa que concuerda bien con lo que está escrito, ya que la Segunda Guerra Mundial se acabó en 1945. Por otra parte, si nos vamos a analizar una obra de Fukuda que no tenga más que ver como con la guerra, ni con el cuerpo humano, sino más como con la tierra, podemos irnos más que todo a esta obra llamada Planting Festival, creada en 1974. Podemos observar una pequeña geometrización de esta. Y además, el recorrido de mirada que tiene el espectador, podemos ver que el punto de tensión es más que todo en la cabeza del ave. El punto focal, obviamente, está en la repetición de la misma figura, que se puede observar en distintos colores. Pasando al análisis de forma en cuanto a manifiesto, este póster utiliza 6 colores y una misma figura que se repite 4 veces, pero cada vez que se repite cambia de color. Empieza con el color verde, después un rojo anaranjado, le sigue un azul oscuro y después un verde oliva. Después un azul cielo. Esta ilustración, al igual que en sus repeticiones, tiene un eje central recto, del cual empieza desde la parte inferior y va subiendo hasta un poco más debajo del centro. En este punto se ubica una figura en forma de cabeza de pájaro, mirando hacia el lado izquierdo. Además, surgen 2 ramas, una a cada lado, en las que en la mitad de cada una surge una cabeza de ave. En cuanto al fondo, el color utilizado es un amarillo muy claro, que se va saturando un poco en los extremos, generando así una viñeta en forma de círculo. En cuanto al análisis de forma latente, tanto la fauna como la flora están representados en el póster de Fukuda, el cual quiere hacer ver la relación entre estos dos y la importancia de que si no existe uno, no existirá el otro. La variedad de los colores en el póster demuestra la diversidad de la fauna y flora que existe en el mundo, y el hecho de la repetición de la figura quiere hacer ver que por cada árbol que se salva habrá un hogar más para los animales. De acuerdo al análisis verbal, en manifiesto, los cuadros de texto todos son de color verde. El primero se encuentra al lado izquierdo del eje central de la ilustración, con caracteres medianos y en japonés. Abajo de estos hay una frase escrita en menor puntaje y justo en la parte inferior de este se encuentra lo que es un logo pequeño en forma de círculo verde, que contiene en blanco la figura de la misma ilustración del póster. Al otro lado del eje central de la ilustración, al lado derecho, se encuentra una serie de 3 líneas de texto de color verde con caracteres en japonés. De acuerdo al análisis latente, todo está escrito en japonés, lo que quiere demostrar que es muy importante para Japón la conservación del medio ambiente y su compromiso con este. Aparte de lo que ya Dana venía mencionando de cómo hicimos el estudio, también realizamos una matriz en donde analizamos qué era lo que influenció a Shigeo Fukuda. Principalmente tenemos 2 exponentes que vienen siendo Paul Rand y Takashi Kono. Takashi Kono fue una influencia en cuanto a la parte de la forma de Shigeo Fukuda, como en esa parte geométrica, en esa parte donde predominan la imagen ante todo y la imagen sencilla y la simplicidad del minimalismo que trabaja. Y por parte de Paul Rand fue como muy cercano a Shigeo Fukuda en el aspecto de que fue el que ayudó a internacionalizar todo su trabajo y el que dio sus primeras menciones a nivel internacional de cómo era el trabajo de Shigeo Fukuda, siendo este como los 2 pilares de internacionalización y globalización y la parte tradicional japonesa que unieron todo el trabajo de Shigeo Fukuda. Aparte de eso, teníamos 2 movimientos que influenciaron también mucho el trabajo de Fukuda, que fue el estilo internacional suizo y el ukiyo-e. Principalmente esto se debe como a los manejos de cómo ponía la composición de los posters, el manejo de esa simplicidad y esa sencillez en sus posters, sin embargo llenas de mucha carga retórica que pues ayuda a desarrollar todo este trabajo de Fukuda. Ya para concluir, podemos ver que Shigeo Fukuda nos demuestra que la esencia del diseño no radica en la simple estética, sino en la expresión de ideas y de hechos reales, que la intención detrás de un diseño es lo que más importa y el hecho de qué decisiones nosotros tomamos para expresarlo. Asimismo, está ligado a que también es muy importante tener el contexto
saber qué está pasando a tus alrededores para que así puedas crear un diseño que es pertinente. Siempre recordar que el diseño no se desliga de lo que está pasando en las actualidades y que siempre es un tema político y que siempre hay que tomar una postura al respecto y que todas las decisiones que tomamos tornan en giro a un propósito de comunicación y cómo vamos a comunicar las ideas que estamos estableciendo.